Bueno, buen día a todos y a todos, a todas y a todos los aquí presentes en este foro que hablaremos acerca de la violencia política contra las mujeres en razón de género y que también se está transmitiendo en las redes sociales del Instituto Nacional Electoral y del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, toda vez que este foro es organizado a razón del Programa Nacional de Educación Cívica que transmite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a todos los órganos electorales nacionales y locales. Y pues bueno, este foro está de lujo, tenemos unas invitadas de honor a las cuales me honro estar aquí moderando y pues bueno, quiero presentar la semblanza de la maestra Rebeca Anastasia Medina García. Es maestra en Administración de Justicia por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado en San Luis Potosí. En septiembre del 2014 fue nombrada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en nuestra entidad potosina e integrante de la cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí. Es reconocida por su extraordinaria calidad humana y brillante trayectoria. La maestra Rebeca, además, pues es una potosina que ha sentado precedentes en temas de la administración de la justicia con perspectiva de género. Muchas gracias por acompañarnos en este foro. Gracias. Pues aquí la de la casa, ¿verdad? Es la maestra Zelandia Borges Estrada, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual me permito presentar y también pedirle que le extienda un agradecimiento a la doctora Paloma Blanco por permitirnos estar llevando a cabo este foro en su sede. Es maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, coordinadora jurídica en el CEPAC del 2005 al 2006, secretaria técnica propietaria de la Comisión Distrital Electoral 6 durante el proceso 2003, distinguida docente de la materia de Introducción a la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Centro de México, de la asignatura de Teoría de Derecho Electoral en la maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha realizado publicaciones en diversos artículos en la revista Voces y del órgano de divulgación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Pues como nos dijo la presentadora, en unos momentos más se incorporará con nosotros la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez. Pero bueno, daremos inicio en este momento al foro por el respeto de los asistentes y de las personas que también nos están siguiendo en la transmisión. Y pues bueno, quiero iniciar esta disertación primero explicando cómo va a ser la modalidad del foro. Vamos a hacer una serie de preguntas que las ponentes nos van a responder. Son 3 preguntas en 3 rondas, cada una de ellas tiene sus tiempos y aquí el compañero nos va a estar indicando los tiempos cuando se nos estén agotando para ir respetando las respectivas intervenciones de cada una de nosotras. Al final hay un resumen de todas las ponencias y después de esa disertación les daremos la oportunidad a los asistentes de hacer la que es la ronda de preguntas y respuestas, la cual se va a llevar a cabo con unas tarjetas que les van a estar circulando para que puedan anotar ahí sus preguntas y podamos compartirlas aquí con las ponentes. Pues bueno, veo que cada vez se están incorporando más personas, lo cual estamos muy contentas por este quórum y que nos hicieron eco de esta invitación. Y pues bueno, quiero empezar con la siguiente reflexión. Vivas nos queremos y existimos porque resistimos. Esas han sido las consignas que en las marchas feministas se han promulgado para visibilizar las violencias machistas que a lo largo de muchos años nos han limitado y nos han violentado tanto en lo público como en lo privado. De esta manera es como quiero dar inicio a este foro para que las ponentes nos emitan sus reflexiones tanto
cuantitativas como cualitativas de las preguntas que vamos a abordar en este momento. Y la primera de ellas, de la primera ronda, es la siguiente. En el contexto actual, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres que se involucran en la arena política y cómo pueden las instituciones y la sociedad en general trabajar para prevenir y abordar la violencia política de género de manera efectiva? Iniciamos con la participación de la maestra Zelandia por el orden. Adelante. Muchas gracias, estimada Mónica. Buenas tardes a todas y todos, a quienes me acompañan en el presidium, a la magistrada Rebeca, a la maestra Mónica. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para abordar este tema que nos comenta Mónica. Bienvenidas y bienvenidos los presentes que están aquí también escuchándonos. Bueno, y también agradecimiento al CEPAC y al INE por la invitación a participar. Respecto a esta pregunta, en cuanto a los principales desafíos que enfrentan las mujeres que se involucran en la arena política, para abordarla me gustaría recordar que tenemos ya 7 décadas del reconocimiento del voto de la mujer, lo que sucedió en México a nivel nacional a partir de 1953. 7 décadas tenemos ya de que las mujeres podemos votar y podemos ser votadas. Y respecto a esto, ¿cuánto hemos avanzado y qué es lo que nos falta? En primer lugar, me gustaría recalcar, reconocer que México es un país que está a la vanguardia en el tema de participación política de las mujeres. En Latinoamérica lo era Argentina, actualmente México es de los estados que mayores acciones afirmativas y normas en favor de la participación política de las mujeres tiene reconocidas. Y esto pues debido a las políticas que se han implementado en el Estado mexicano, que iniciaron, recordaremos, con las cuotas de género desde 1996 a nivel nacional, a nivel local igual en los mismos términos, y desembocaron en el principio constitucional de paridad que ha sido reconocido en la norma fundamental a partir del año 2019. De conformidad con este principio de paridad, se garantiza que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a los cargos de elección popular y algo muy importante, en la elección de representaciones en los ayuntamientos para el caso de mujeres indígenas, paridad para mujeres indígenas en los municipios. Este principio de paridad ha garantizado que al día de hoy exista también la paridad en el Congreso de la Unión, la paridad en la totalidad de las legislaturas estatales. Tenemos también a mujeres liderando instituciones claves como la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral. A nivel local también tenemos en el Consejo Estatal Electoral a una mujer como presidenta del organismo electoral, en el Poder Judicial, la magistrada Manuela. También hemos tenido mujeres representando al Poder Legislativo. Hay también 9 gobernadoras en la actualidad. Y estamos ante la posibilidad de que por primera vez en la historia de México una mujer sea presidenta de la República. ¿Esto qué supone? Este principio de paridad en la Constitución supone el incremento de la participación de las mujeres en la política. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres que participan en la política? Desde mi punto de vista, en este momento creo que el más importante de los retos para las mujeres en el ámbito de la participación política lo es el contender en cargos unipersonales en ámbitos territoriales con posibilidades de éxito. Me refiero específicamente a los cargos de presidencia de la República, de gubernaturas y de presidencias municipales. Esto lo afirmo porque, bueno, es de todos y todas conocidos que al día de hoy no hemos tenido una presidenta de la República. El día de hoy existe la posibilidad de que sea una mujer por primera vez electa en este importante cargo de representación en nuestro país. También es importante recordar que en la actualidad contamos con el mayor número de mujeres gobernadoras en México, que son 9, lo que representa un 28% de mujeres gobernadoras en la República Mexicana. Para el caso de los municipios, a la fecha, con datos que obtuve del Instituto Nacional Electoral con corte 2022, de 2.471 municipios, únicamente 545 mujeres ejercen el máximo cargo municipal, es decir, un 28.9% de mujeres en las presidencias municipales. Y esto pues obviamente es un importante salto del 2-3% que traíamos de representación de mujeres en las presidencias municipales hace 10 años.
En San Luis Potosí no hemos tenido una gobernadora mujer al día de la fecha y tenemos únicamente el 29.3% de la totalidad de ayuntamientos representados por mujeres, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por las autoridades y por las legislaturas de establecer en la norma las reglas para garantizar que las condiciones de participación política de las mujeres se den en paridad. Y bueno, en este sentido me gustaría reconocer y reiterar lo que dijo la consejera Rita B. López Vences en cuanto a estos retos, en el sentido de que nos hace falta todavía muchas cosas por lograr en el ámbito de la participación política de las mujeres, y una de ellas es el cambio sociocultural, que es el que lleva más tiempo para eliminar una cultura patriarcal y discriminatoria, lo que sin lugar a dudas constituye un factor importante en cuanto a este tema del que estamos hablando, es decir, ¿por qué las mujeres no son electas o por qué las mujeres no llegan a estos cargos unipersonales de representación política? Por una parte es la cultura y por otra parte también tiene que ver con las reglas que establezcan las autoridades electorales para garantizar que las mujeres sean electas en estos cargos. El INE ya ha hecho lo propio para el caso de la Presidencia de la República y para las gubernaturas. Tiene ya el Instituto Nacional Electoral una serie de acuerdos que han garantizado este aumento en la representación de las mujeres en las gubernaturas y ahora esta participación importante de candidatas mujeres para la Presidencia de la República. Por lo que hace a las presidencias municipales, obviamente las autoridades electorales locales, como lo es este Consejo Estatal Electoral, implementamos reglas, pero aún tenemos muchas cosas más por hacer para garantizar que esto se dé en condiciones de igualdad. Ya se me acabó el tiempo, gracias. Muchas gracias, maestra Zelandia. Es el turno de la maestra Rebeca Medina. Muchas gracias, consejera Mónica. Bueno, agradeciendo la anfitrionía del CEPAC y la invitación del Instituto Nacional Electoral y con el gusto de compartir con todas y todos. Pues bueno, mi formación y mi invitación acontece en función de mi experiencia dentro del derecho familiar y la aplicación dentro de la administración de justicia de la perspectiva de género, y desde ahí es donde yo puedo dar, o desde ahí es desde donde percibo y me responsabilizo por las respuestas que doy a los cuestionamientos. Yo considero que el principal desafío sigue siendo el percatarnos de las diversas formas de violencia que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sé que hay un gran andamiaje jurídico, una gran estructura que el Estado, como lo dijo la consejera, está haciendo y ha hecho lo suyo, pero lo cierto es que el cambio social es lento. El cambio social es lento y yo les platico desde mi impartición de justicia, aplicando la igualdad, la perspectiva de género, la equidad, cómo hemos caminado de la equidad a la igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué creo que es el principal desafío? No obstante, porque si el Estado sí ha dado una buena respuesta, porque hay que reconocer lo que sí está hecho y lo que está bien hecho, pues es que el cambio social, vuelvo a decirlo, es lento. Tenemos que seguir trabajando en el reconocimiento de las violencias, en por qué nos violentan a las mujeres en razón de género y por qué se violentan a las mujeres en esta forma, en este tipo de violencia y en esta arena política, como lo menciona la consejera. Si entendemos que el género justo es una forma de relacionarnos que nos dice y que nos establece cómo se distinguen, cómo se dividen y cómo nos comportamos las personas a partir de la asignación de un sexo, y que no es más que una forma de ejercicio de poder. Estoy hablando de sexos, solamente nacemos mujeres y hombres, la ideología o la identidad de género es otro tema, pero que al final de cuentas las mujeres, por tener cuerpo de mujeres, somos violentadas bajo diferentes tipos de violencia. Y luego, en diferentes ámbitos, pues queda claro que también cuando las mujeres, estos cuerpos, abarcamos espacios donde el patriarcado está en la cima, y que el patriarcado no es otra cosa, lo digo muy sencillo en términos antropológicos, sociológicos, donde está en la cúspide del poder los miembros masculinos, pues tienen mayores oportunidades de abarcarlos, de abarcar esos puestos de poder, en este caso los hombres. Entonces, pues obviamente que cuando existe este debate o esta invasión o esta forma de oportunidad de las mujeres de trabajar o de incidir en la arena política, ni siquiera estoy hablando de los hombres, estoy hablando del patriarcado, siente esa agresión o esa violación a su espacio de compartirlo. ¿Me explico? Y entonces hay que reconocerlo. Y creo que es muy importante, como un desafío de las mujeres que están participando en la vida política,
todavía trabajar en la deconstrucción. Para eso están estos institutos, para eso está la sociedad civil organizada, para eso está la academia, en la deconstrucción, empezando que por qué nos violentan a las mujeres históricamente, es una violencia estructural, pero también la conveniencia que hay que las mujeres participen en una vida política, porque es como se construye la democracia. Dentro del principio de igualdad, lo único que queremos las mujeres es versus los hombres, no hay otro sujeto. Lo que queremos es igualdad. Y la igualdad que las mujeres percibimos desde una mirada de mujeres es en igualdad de hacer todo desde cómo lo hacemos en la vida cotidiana, desde cómo lo hacemos en la vida laboral y cómo lo trasladamos a una vida política. ¿Me explico? O sea, hacer política como mujer es una forma diversa de ver la política y eso suma igualdad entre mujeres y entre hombres y construimos democracia. Yo, desde mi formación de jurista, no puedo decir más que el desafío es visibilizar las violencias, los tipos de violencias, por qué nos violentan, pero más aún cuando entramos a un espacio, ahora sí, tan público y tan privado de los hombres. Creo que ese es un gran desafío, seguir deconstruyendo de manera personal y de manera colectiva. Otro gran desafío cuando las mujeres pueden lograr estos espacios políticos que ya están en el desempeño del cargo, el gran desafío es que la igualdad sea sustantiva. No basta con que ocupemos los espacios. Estoy hablando de espacios políticos, cualquier ejercicio del poder. De nada sirve que tengamos espacios o mayorías descriptivas que no nos están brindando realmente el ejercicio del poder. El desafío es que la igualdad sea sustantiva en el ejercicio del poder, en la política, por parte de las mujeres. Hay mucho camino hecho, pero sigo pensando que estos son dos puntos fundamentales en los que tenemos que seguir trabajando todas y todos hacia la igualdad. Muchas gracias, maestra Rebeca Medina. Y pues efectivamente estas reflexiones que nos hacen del primer tópico son muy interesantes y estos debates multidisciplinares, tanto de juristas como de personas que tenemos otro tipo de formación académica y profesional, nos permiten enriquecer el conocimiento que estamos aquí compartiendo con todos ustedes en estos foros, porque efectivamente, decía empiezo con las apreciaciones de la maestra Rebeca, ¿verdad? Decía, es que yo soy jurista, yo tengo la formación del tribunal, pero precisamente como dice usted, visibilizar las violencias. ¿Por qué? Porque como decimos, lo público es privado y lo privado es público. En cuestión de violencias machistas hacia las mujeres, no hay algo que se divida entre lo público y lo privado, todo está involucrado y tarde que temprano las violencias que surgen en lo privado se reflejan en lo público y viceversa, ¿verdad? Precisamente por eso es importante, como usted lo menciona, visibilizar las violencias, esta deconstrucción que también hablaba la maestra Zelandia en cuanto al cambio sociocultural. Entonces, precisamente todo está relacionado y por supuesto que no podemos dejar pasar en esta memoria violeta, la lucha que las mujeres antes que nosotros, las mujeres políticas antes que nosotros han hecho camino al andar, desde las sufragistas y después precisamente todas las que han pugnado por las cuotas de género, las leyes de paridad, ¿verdad? Hasta lo que conocemos como lo que es la representación sustantiva en los cargos de poder. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué medidas se pueden implementar para apoyar y empoderar a las mujeres que han sido víctimas de violencia política de género, tanto a nivel legal como psicosocial, y cómo podemos garantizar su plena participación y liderazgo en la esfera política? Maestra Zelandia. Gracias, Mónica. Nada más respecto de la participación anterior, me faltó comentar que en efecto uno de los retos es poder acceder a estos cargos, ser votadas en los cargos unipersonales en espacios libres de violencia. Ahora, respecto de la pregunta que nos hace la maestra Mónica, es importante mencionar que pues para la autoridad de la que forma actualmente parte en este momento, tenemos la obligación de establecer programas, acciones, etcétera, para garantizar que las mujeres participen en espacios en la política libres de violencia.
Así, me gustaría referir que, por ejemplo, por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, se está implementando por primera vez un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género, con enfoque interseccional e intercultural para este proceso electoral federal 2023-2024. Esto lo hace el Instituto Nacional Electoral, efectivamente, para lo que comentaba la maestra Mónica, para apoyar y empoderar a las mujeres que han sido víctimas de violencia política. Este fenómeno de la violencia política, si bien es viejo, quiero decir viejo porque es recientemente reconocido, es viejo en realidad, pero ahora se conoce, ahora se sabe que existe, ahora se sabe que existen conductas que ya están tipificadas, que es importante de manera general hacer el conocimiento de todas y todos cuáles son estas conductas, muchas y muchos ya las conocemos, creo que todavía tendríamos que trabajar en hacerlas del conocimiento de todas y todos, para a su vez hablar también de las herramientas con las que se cuenta para protegerse de este tipo de conductas, pero específicamente cuestiones para implementar, para apoyar y empoderar a las mujeres, me gustaría hablar de este programa que tiene el Instituto Nacional Electoral implementado en este momento. A través del mismo, el Instituto Nacional Electoral, además de brindar atención inicial, atención integral a las mujeres, tiene la obligación de hacerlo por parte de personal no solamente suficientemente capacitado, sino también competente, que cuenta con la formación y la experiencia profesional para brindar orientación, atención y seguimiento a las víctimas de las medidas de la prestación de la atención, que de la atención deriven. El Instituto Nacional Electoral en este caso ha establecido como parámetro para todas aquellas personas que participan en este programa que sean personas certificadas, que tengan la certificación para atender en esta atención de primer contacto a las mujeres, lo que también estamos haciendo aquí en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es importante mencionarlo. En el Consejo no tenemos este programa piloto, pero sí tenemos ya un protocolo para brindar esta atención de primer contacto a las mujeres que son víctimas de violencia política, en donde las personas que lo están brindando son personas que se han capacitado y que también han obtenido la certificación respectiva para hacerlo. De esta manera, no solamente recibimos a las mujeres para orientarles, para asesorarles, sino que también hacemos algo de lo que el Instituto Nacional Electoral hará por primera vez, que es dar un acompañamiento jurídico. Este acompañamiento jurídico es muy importante porque las mujeres, cuando las mujeres somos víctimas de violencia, obviamente, además de sentirnos vulnerables, pues considero que toda la situación en la que se vive, toda la situación que se presenta, te cohíbe para continuar en la competencia política en la que tú estás participando. El hecho de brindar este acompañamiento psicológico y este primer contacto permite a las mujeres sentirse protegidas, orientadas, con conocimiento específico de estas conductas que pudieran constituir violencia política y también sabedoras que de existir estas conductas de violencia política cuentan con herramientas y que las autoridades existimos para conocer de estos procedimientos, para sancionar estas conductas en su caso y para tratar de erradicarlas. Este acompañamiento jurídico, como les comento, también se brinda en el Consejo Estatal Electoral de una manera no tan específica, a través de un protocolo como el que está implementando por primera vez el Instituto Nacional Electoral, pero sí con la misma finalidad de apoyar y empoderar a las mujeres que participan en la contienda electoral y que son víctimas de violencia. Hasta ahí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Zelandia. Pasa el turno de la maestra Rebeca. Gracias. Gracias. Bueno, yo más bien diría, para empoderar a una mujer, tendríamos que ver, aparte de que decimos es mujer, tiene cuerpo de mujer, es igualita que yo, pero ver qué parte de la interseccionalidad la atraviesa o cuántas formas de discriminación la atraviesan. Para empoderar a una mujer, primero tendríamos que ver quién es la mujer que tenemos enfrente, de la edad que tiene, a qué nivel académico pertenece, si pertenece a una etnia, tantas circunstancias especiales que nos caracterizan, por supuesto, sin convertir estas diferenciaciones en una categoría sospechosa, nunca sería eso, sino más bien advertir las diferencias en lo que todos somos iguales. Yo creo que el empoderamiento de las mujeres, sigo insistiendo, es primero ver, es personal, y cuando empoderamos a una mujer, también tenemos que, en el ámbito político, cuando han vivido este tipo de violencias, hay que hacerlo del conocimiento a la comunidad para que la comunidad en general se empodere.
Me gustaría mucho leer cómo Marcela Lagarde describe este empoderamiento, porque el empoderamiento no es el ejercicio del poder por el poder desde una perspectiva patriarcal o masculinizada. También el ejercicio del poder tiene que ver como las mujeres lo vemos, y lo vemos con una visión con ojos de mujer, con lentes de género también, donde decimos nosotros no vamos por la revancha. Y no tiene que ver tampoco con un tema de que las mujeres vemos todo de forma romántica, eso también lo vamos a descartar. Nada más estoy diciendo es cómo las mujeres vemos el empoderamiento, ni lo vemos con revancha, únicamente con el acceso en forma igualitaria del ejercicio del poder, y donde queremos y necesitamos apropiarnos únicamente de las necesidades o de las herramientas que cada una necesita para ejercer el poder. De eso se trata entonces, cómo vamos a ayudar, cómo vamos a empoderar a las mujeres que han sido víctimas de violencia política de género, depende de qué mujer estamos hablando y de qué herramientas necesita, porque fundamentalmente no es lo mismo lo que necesita una mujer que es postulada por los pueblos originarios a una mujer en diversas circunstancias, únicamente empoderarnos de lo que sí necesitamos. Y cito a Marcela Lagarde, que nos habla de cuál es el empoderamiento, y que no dejo de decir cómo a través también de la impartición de la justicia y de las sentencias, llevamos en las sentencias las herramientas que esa mujer en específico, según su interseccionalidad, requiere para empoderarse. Decimos entonces, conforme Marcela Lagarde, que el empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver con una revanchista contra los hombres, se requiere una transformación en el acceso de las mujeres tanto a la propiedad como al poder, lo cual transforma las relaciones de género y es una recondición para lograr la equidad entre hombres y mujeres. En la política se convierte el género en una condición social. Entonces, empoderar a las mujeres, insisto, pues hay mucho andamiaje, tiene que ser un trabajo conjunto de la sociedad y por supuesto de las instituciones, y pues ya dentro de los protocolos hay determinados esquemas de apoyo psicosocial. ¿Por qué psicosocial? Ahorita algo bien valioso que dijo la consejera, cuando me violentan como mujer, cuando penetran a mi esfera íntima, desde la construcción que tenemos, ya saben las mujeres que estamos más ubicadas en el espacio privado que en el público. ¿Cómo empoderamos a las mujeres? Reconociendo que tenemos muy pocos años en el espacio público, que tenemos que adquirir conocimiento y que estamos aprendiendo. Pero lo cierto es que nos pega más fuerte todo el tema de los prejuicios, de los estereotipos, porque hay una construcción también moralista de cómo desde el género se ha dicho cómo se comportan las mujeres por ser mujeres, otra vez el género, y cómo los hombres por ser hombres. Y entonces nos sentimos vulnerables, ya saben, porque somos atacadas cuando es en un tema político, no soy política, ¿verdad?, pero hablo en primera persona, pero somos atacadas no desde nuestras capacidades para desempeñarnos en la vida política, sino desde el cuerpo que tenemos, desde cómo nos desempeñamos en casa, desde las prácticas que tenemos, hasta inclusive de cómo ejercemos el maternaje, porque hay instituciones que no las nombro, pero que han limitado o mutilado la voluntad de las mujeres encasillada a una cierta conducta. Yo no digo que todo lo que sea género es negativo, porque si hay una cuestión positiva en el género que construya, la dejamos. Si hay una cuestión negativa en el género que discrimine, la tenemos que observar. Entonces nos violenta profundamente cuando no somos el prototipo de las mujeres, ya saben, ¿verdad?, buenas, o cuando hacemos cosas que las mujeres buenas no hacen. ¿Qué andamos haciendo en la vida pública y política las mujeres si tendríamos que estar en un espacio privado? Desde ahí viene ese prejuicio machista, patriarcal, que ataca todo lo que tiene que ver con una vida privada y que entonces, pues por supuesto que trasciende y nos afecta. Empoderar a las mujeres, a cada una desde lo que necesita, en una cultura libre de estereotipos y de prejuicios y por supuesto mucha asistencia psicosocial, porque de verdad todos ocupamos, todos necesitamos una salud emocional, porque es más fácil, y lo reconozco, que nos podamos quebrar, pero si tenemos una red sorora de apoyo, sorora y también de hombres que nos apoyen, podemos salir adelante. Así es, pues efectivamente el sistema patriarcal nos ha rebasado por años,
y ellos han construido las leyes en un inicio para poder tener el acceso al ejercicio del poder, pero esas leyes poco a poco las hemos ido transformando y esas leyes poco a poco con esta violencia, con esta memoria violeta que ahorita hacemos referencia y a que ahorita hacemos mención, podemos visibilizar que las mujeres que ahora ejercen la política no tienen las mismas condiciones de las mujeres que empezaron a abrir brecha en estos espacios públicos de poder. Mencionemos a Griselda Álvarez en 1989. Yo me imagino las condiciones que ella tuvo que haber enfrentado contra el sistema patriarcal que ahora las mujeres de esta contienda electoral pues ya no las tienen que padecer, pero todavía hay mucho por hacer y todavía las violencias machistas siguen persistiendo y los pactos patriarcales y el sistema patriarcal sigue haciendo de las suyas para evitar de alguna manera violentar a las mujeres para que ocupen estos cargos. Precisamente por eso es que es muy relevante las reflexiones que ahorita nos mencionan de estos programas piloto, de dar acompañamiento y dar atención a las mujeres políticas que por primera vez se va a llevar a cabo y que pues es muy importante porque precisamente los estereotipos de género a veces han cuestionado a las mujeres que se dedican a la política desde cuestiones privadas, como ya lo decían aquí las ponentes, ¿no? Porque siempre incluso son como muy estrictos con ellas, ¿no? De que demuestren capacidades, que demuestren profesionalismo, que demuestren currícula. Cuando yo me pregunto, ¿acaso a los hombres que ejercen la política también les piden todo eso? Y por ahí tenemos, sin mencionar, ¿verdad?, algunos personajes que, bueno, hasta vienen de la farándula, vienen de otros escenarios que nada tienen que ver con lo político y que a ellos no les exigen como se les exige a las mujeres que ejercen la política, que demuestren, o incluso se les ataca por estereotipos de género, cuestiones de su aspecto físico o como incluso ya otras cosas más privadas cuando las sexualizan, ¿verdad?, o las atacan. Quiero recordar una entrevista que le hicieron a Michelle Obama, que bueno, es una señorona en perspectiva comparada, ¿verdad?, con nuestro vecino país del norte, que bueno, abogada, política, con una gran trayectoria, y un periodista británico le dice, le hace unas preguntas inoportunas de qué es lo que le da de desayunar al presidente, ¿no? ¿Cómo le hace cuando lleva a los niños a la escuela? O sea, volvemos al tema, ¿no? Estereotipos de género, roles de género que invisibilizan el actuar político o la trayectoria política de las mujeres. Entonces, precisamente por eso es como esta deconstrucción social que tenemos que ir transformando y que obviamente debemos ir dando ese acompañamiento a las mujeres que ejercen su modo de vida, lo que es la política. Gracias. Entonces ahora pasamos a la siguiente ronda de preguntas. ¿Cómo se puede fortalecer y aplicar de manera efectiva las leyes y normativas exigentes para prevenir y sancionar la violencia política de género? Bueno, respecto de esta pregunta voy a citar lo que estamos haciendo en este momento con motivo de las últimas reformas que se hicieron a la Constitución Federal. Me refiero a las reformas al artículo 38, fracción séptima de la Constitución Federal, que establecen como causal de inelegibilidad para ocupar un cargo público el hecho de tratarse de personas que tengan sentencias firmes por la comisión de delitos de género en general, contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres por razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Esta es una disposición de reciente inclusión en la Constitución Federal, lo que celebramos, por supuesto, el hecho de que se haya establecido como una causal de inelegibilidad, el que una persona que se encuentre en cualquiera de estas situaciones pudiera ocupar un cargo público. Ahora bien, ¿cómo lo relaciono con esto? Bueno, ¿de qué manera podemos fortalecer y aplicar de forma efectiva las leyes y normativas existentes para prevenir y sancionar la violencia política? Con la colaboración interinstitucional, como lo vamos a hacer en este proceso electoral, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con el Poder Judicial del Estado, a través de la suscripción de un convenio mediante el cual
Nos compartiremos la información relativa a las personas que soliciten su registro como candidatas o como candidatos para verificar que en su caso las personas que quieran ser candidatos no se encuentren en alguna de estas situaciones que, insisto, generan la inelegibilidad. En ese sentido, el Consejo Estatal Electoral recibirá por parte del Poder Judicial del Estado la información referente y al momento de pronunciarse respecto del registro de candidaturas se determinará la procedencia o improcedencia de la candidatura por incurrir en cualquiera de estas causas. Esta es una forma efectiva de garantizar la aplicación de las normas que tienen que ver con prevención de violencia política. ¿Por qué? Porque las personas que son violentadoras de género, hablo de hombres y mujeres porque pueden ser cualquiera de los dos, no estamos hablando específicamente de hombres, estas personas que son violentadoras, de llegar a un cargo público es muy probable que sigan cometiendo actos de violencia respecto de las personas con las que se desenvuelven en su trabajo, respecto a sus subordinados, respecto a las personas que trabajan con ellos, no solamente en estos casos, sino también en el caso de sus familias. En este sentido, esto obedece a una actuación oficiosa de la autoridad electoral, porque debo señalar que existen otras causales previstas por la Constitución Federal, por la Constitución local, que establecen requisitos también de elegibilidad que nosotros como autoridad electoral, ya sea el Instituto Nacional Electoral o el Consejo Estatal Electoral, no vamos a verificar de manera oficiosa, pero específicamente esto sí lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque tiene la finalidad específica de erradicar la violencia política. No más personas violentadoras al poder y tampoco, no podemos permitirlo y tampoco podemos permitir que las personas que lleguen sigan violentando. Las personas que lleguen al poder violenten y desde ahí, desde ese ejemplo, se replique de manera general hacia la sociedad el hecho de que la violencia es algo normalizado, porque hasta el día de hoy es lo que vemos, eso es lo que percibimos, la violencia se normaliza. Te critican porque te quejas, te critican porque afirmas que estás siendo violentada, es una crítica en realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la conciencia de que se ejerce violencia y la violencia tiene que castigarse, en su caso tiene que detenerse, tiene que erradicarse. Así que bueno, específicamente en esta situación, considero que este es el ejemplo que les podría comentar en este momento respecto de cualquier acción referente a prevenir y sancionar la violencia política. Muchas gracias. Adelante, maestra Rebeca. Bien, yo citaría a Platón, que dice, o quienes tuvimos esas lecciones de filosofía, que cada quien haga lo que le toca. ¿Cómo se pueden fortalecer y aplicar de manera efectiva las leyes y normas existentes para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género? Las competencias para los determinados actos de violencia en contra de las mujeres en razón de género que están en la arena política, pues están perfectamente delimitadas dentro de las instituciones que son competentes. Me estoy quedando en un ámbito pues bastante objetivo, muy positivista, pero tenemos las competencias del Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales estatales y federales, la Fiscalía Electoral, si se me pasa una es son los soples, son el INE, la Fiscalía, todas las autoridades que se ven involucradas cuando una mujer denuncia violencia política en razón de género. Yo vuelvo otra vez desde la parte de la Administración de Justicia, ¿cómo fortalecerlas? Pues aplicando, hace un momento hablábamos de qué es el género, de esta categoría que analiza, pero desde la propia impartición de la norma, lo que aplicamos es la perspectiva de género, y entonces esto ya es una herramienta científica, ya es una herramienta analítica que nos permite distinguir que justo estas diferencias entre los sexos, se dan en función de las diferencias entre los sexos, y para igualar a las personas, mujeres y hombres, pues justo aplicamos esta perspectiva de género. También se debe de aplicar dentro del derecho electoral, por supuesto, con esta visión con estos lentes violeta, con estos lentes de género, en donde esta aplicación de la norma tiende a prevenir, primero a atender, porque este foro tiende a atender, tiende a prevenir
y tiende a erradicar. La sanción pues se la vamos a dejar a otras autoridades, pero incluso estas acciones son para eso. En este momento estamos difundiendo, haciendo visible que sí existe la violencia hacia las mujeres en razón de género. Yo tengo un profundo respeto por las mujeres, por mi género, reconozco todos los tipos de violencia, pero cuando veo a las mujeres que se involucran dentro de la vida política como una vocación de vida y de servicio, y que todavía a pesar de eso tienen que, nadie me dijo que tenía que enfrentarme a la violencia política en razón de género, desde mi familia, desde el contexto de ideología al que pertenezco y desde la sociedad, son mayores retos para las mujeres que quieren o queremos abarcar espacios públicos. Entonces, mi punto de vista es pues que las autoridades hagan lo que toca para fortalecer que las sentencias y que las medidas que se toman, como bien lo ha dicho ahorita la consejera, la 3 de 3, sea público. Miren, a mí me gusta mucho poner el ejemplo en el tema de la ética. La ética no dice realmente cómo nos tenemos que comportar, la ética analiza los actos. El Código Penal no dice que matar sea malo, dice que si matas y privas de la vida a una persona, te haces acreedor a una sanción. Las leyes pues vamos o funcionan al revés, o sea, cuando la realidad social lo justifica, pues se emiten las normas para reglamentar eso. Y entonces sí es doloroso, y asumo el comentario, cuando se pone una 3 de 3, pues para ver si así entienden, ¿sí me explico? Porque entonces también cuando ven involucrados sus intereses, sus compromisos y sus aspiraciones muy válidas, pues bueno, yo pensaría que el patriarcado se reeduca, mujeres y hombres, porque es cualquier persona y porque también las mujeres hemos sido también educadas bajo un sistema patriarcal, es nuestro trabajo de construirnos en todos los ámbitos. En ese sentido creo que funciona mucho mencionarlo, que si estas medidas, o como les digo a mis hijos, o respetan a su papá por amor o por conveniencia, porque si no así les va. Entonces es lo mismo, aplica, ¿sí me explico? Y bueno, estoy haciendo estos comentarios porque nosotras funcionamos desde la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues creo que tenemos que fortalecer estas leyes aplicándolas otra vez de manera interseccional, hacerlas públicas y también mandar el mensaje de que la violencia política en razón de género, cuando se violenta a las mujeres que están participando en la vida política, lo que están violentando es su dignidad. Pero ¿qué creen? Que no nada más es la dignidad de esa mujer, no es de forma aislada. Están violentando a toda una comunidad de mujeres, porque el día que violentan a una mujer en cualquier ámbito por ser mujer, nos están violentando a todas. El día que violentan a una mujer en el espacio público y político justo por desenvolverse en esos aspectos, digo que pueden ser no solamente las campañas o elección popular, lo que el 35 constitucional señale, anular o atentar contra sus derechos políticos electorales, nos están violentando la dignidad colectiva, no solamente a todas las mujeres, sino también de los hombres. Y los logros jurídicos, todas las conquistas de las mujeres ha sido a partir de las luchas. Entonces, si permitimos que se violente a las mujeres en razón de género, pues le estaremos dando para atrás esas luchas que hemos logrado a partir de todos estos movimientos de las mujeres. Ya tenemos muchos hombres aliados también porque están comprometidos en la deconstrucción, pero creo que el mayor compromiso puntualizaría que las autoridades competentes de aplicar la norma lo hagan como tiene que ser, que se difunda la oportunidad de la denuncia también en la violencia política en razón de género, porque tampoco es fácil denunciar, porque perdemos mucho en esta visión de lo subjetivo, de lo que no se ve, empoderarlas también para la denuncia y empoderarlas con expectativas, porque si no hay expectativas de buenos resultados, pues entonces también nos estaría dando una aplicación correcta a todos los protocolos y a todo lo que se ha implementado. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, maestra Rebeca, muchas gracias a ambas. Y pues sí, efectivamente, esta ronda de preguntas nos pone sobre la mesa la provocación de cómo se debe de aplicar las leyes para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género, es decir, de cómo pasamos de los textos a los contextos, de los dichos a los hechos.
Entonces, ese es el reto que ahorita nuestras ponentes han reflexionado y bueno, yo quiero aquí complementar sus intervenciones bajo estas reflexiones. Cuando ya nos dijeron que todo esto se debe también a una deconstrucción social, porque efectivamente el escenario público pues es un reflejo también de nuestra sociedad, ¿verdad? De este imaginario social que todos tenemos, y cuando nos preguntamos ¿por qué nos debe gobernar una mujer? ¿O estaremos preparados para que nos gobierne una mujer? Pues eso deberíamos de contestar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Digo yo, porque ¿acaso las mujeres no trabajamos? ¿Acaso las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría? Yo pienso que no, las mujeres somos ciudadanas de primera categoría y tenemos el derecho también de acceder a los mismos cargos públicos que los hombres. Sí, como siempre lo he dicho, como activista también de empoderamiento ciudadano, si queremos buenos gobiernos, pues también tenemos primero que ser buenos ciudadanos y ciudadanas. Y las mujeres creo que pues hemos rebasado esa categoría de ser buenas ciudadanas, ¿verdad? Porque, pues bueno, como muestra un botón, aquí los datos duros de repente en los análisis cuantitativos nos visibilizan muchas cosas, ¿no? Y según la encuesta nacional de dinámica demográfica del 2018 del INEGI, nos habla que solamente en las familias nucleares, es decir, las que están conformadas por un padre y una madre, solamente el hombre es el que tiene un mayor porcentaje de ser jefe de familia, pero en todas las demás formas de familias no nucleares, las jefas de familia son las que prevalecen. Entonces, si somos más las jefas de familia, es porque no podemos también gobernar un país, ¿no? O un estado o una nación. Entonces, también en cuanto a análisis económicos, hay estudios de política comparada y de economía. Cito al estudio que se publicó en Women's Political Empowerment and Economic Growth, que nos hace un análisis de una correlación del empoderamiento político de las mujeres con el incremento del Producto Interno Bruto. Y resulta que en esta correlación, cuando en los países donde había políticas públicas o leyes que empoderaban políticamente a las mujeres, el Producto Interno Bruto de esas naciones crecía. Entonces, con esto demuestro que las mujeres somos ciudadanas de primera categoría y por qué no es posible que también tengamos la igualdad en el acceso al poder que los hombres, ¿verdad? Y que cuando les cuestionan a las mujeres políticas, es que tú eres producto de una cuota, como menospreciando su cargo que han sido ganadas, ¿no? Yo pienso que lo que deberían de contestar, qué bueno y a mucha honra, porque esas cuotas es con una memoria violeta, producto de muchas luchas de mujeres que nos antecedieron y que obligaron al sistema patriarcal a que nos dieran esos accesos. Qué bueno que somos producto de una cuota, ¿verdad? Porque si no, de otra manera no hubiera podido ser posible, y entonces eso representa que mi cargo tiene mayor responsabilidad política y social porque representa todas las luchas de las mujeres que antes que mí tuvieron que hacer para que nosotras pudiéramos estar aquí. Entonces, y también como muestra un botón, ¿verdad? Esto de los análisis cuantitativos, o sea, si hacemos, fíjense, el primer voto, o sea, cuando se nos otorgó los derechos civiles y políticos de votar y ser votadas, que se nos autorizó el voto, fue el 3 de julio del 53, ¿verdad? La ley de paridad, que fue cuando se hacen las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue en el 2014, ¿verdad? Y bueno, desde el 55, que fue cuando empezamos a votar, o 53, hasta estos años 2014, 2018, solamente durante todos esos años hubo 15 gobernadoras, ¿sí? en nuestra República Mexicana. Y entonces, ¿eso qué significa? Que se tuvieron que implementar las leyes de paridad para que hoy, en este momento, tenemos 10 gobernadoras que están ejerciendo su cargo en este momento, ¿verdad? Entonces, claro que funciona que las mujeres tengamos estos accesos a cargos públicos. Desde que las mujeres empezamos a tener acceso a cargos públicos, ha habido sentencias con perspectiva de género, ¿o no?
¿verdad? Aquí la magistrada no me va a dejar mentir. Ha habido sentencias con perspectiva de género desde que las mujeres han ingresado al espacio público o han sido servidoras públicas. Ha habido políticas públicas que se han desarrollado para con perspectiva de género también. Y claro, hay que visibilizar la interseccionalidad porque, pues bueno, como ya lo dijo ahorita aquí la magistrada, no es lo mismo el acceso al poder de las mujeres de las comunidades indígenas a las mujeres que tienen otro tipo de condiciones de vida. Por eso yo digo, de los textos a los contextos, ¿no? De los dichos a los hechos, ¿cómo podemos hacer efectiva que ahorita esas leyes que ya ahorita tenemos, porque como lo que nos dice ahorita la magistrada, ¿no? La ley 13.3 y la maestra Zelandia, ¿no? Pues dando ese acompañamiento a las mujeres que ahorita están en candidatura para que no se dejen intimidar por los estereotipos de género o por los roles de género que han prevalecido a lo largo de la historia en el transcurso del tiempo y que les impidan ese tipo de prácticas, que eviten ese tipo de prácticas y que las denuncien, ¿verdad? La cultura de la denuncia. Pues bueno, por mi parte sería todo. Ya llegó Brenda. Bienvenida. No, adelante, por favor, doctora Brenda. Queremos escuchar sus… todavía está muy a tiempo. Bienvenida. La saludo y la… Pues un aplauso por favor a la doctora Brenda llegando, que ya la extrañábamos aquí con nosotros en este foro. Y pues bueno, pues tocará hacer así como que algo disruptivo, ¿verdad? Ya tocaba hacer algo disruptivo, ¿verdad? Tendremos que, ya ahorita las compañeras nos expusieron sus apreciaciones de las rondas de preguntas, pues te las voy a hacer para que tú también nos enriquezcas con tus comentarios este foro. Y pues bueno, mira, pues bueno, aprovechando que ya está aquí la doctora Urenda, todos la conocemos, pero bueno, por las personas que también nos siguen en línea, ahorita hacemos una breve síntesis de su currículum, ¿verdad? Y si no, pues entramos en la materia, ¿verdad? Cito solamente que es la defensora de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, aparte de los estudios que tiene en género, pues es ampliamente reconocido su trabajo como defensora, como aliada en estas luchas feministas desde los espacios universitarios, pero también ahora aquí dando el acompañamiento al CEPAC, ¿verdad? Como consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, también porque, volvemos a decir, lo público es privado y lo privado es público y ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, bienvenida doctora Urenda y le hago la primera pregunta. La primera pregunta era, en el contexto actual, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres que se involucran en la arena política y cómo pueden las instituciones y la sociedad en general trabajar para prevenir y abordar la violencia política de género de manera efectiva? Gracias. Primeramente una disculpa, pero como ya refería la maestra Mónica, mi encargo me demandaba estar atendiendo algunos asuntos en la universidad. Pero agradezco mucho la invitación y el espacio de poder compartir con Zelandia, con Rebeca, desde luego con Mónica, es un gusto estar aquí. La pregunta sin duda es fundamental porque los retos han ido cambiando y los obstáculos han ido cambiando también con el tiempo, es decir, si ha habido una incorporación de nosotras al espacio público, sin duda alguna, mucho más que en otros momentos, pero sigue faltando puntualizar qué ocurre cuando ya accedemos a los espacios. Y cuando accedemos a los espacios nos encontramos con distintas barreras, ¿no? Ya no solamente atravesamos la barrera de poder acceder, por ejemplo, en el caso de la representación a una candidatura, sino también al ejercicio público con todos los recovecos que eso tiene, porque hay que entenderlos como entramados institucionales y ahí es donde yo veo uno de los principales retos. El tema de los entramados institucionales es que es muy difícil cambiar la maquinaria institucional y sobre todo sus prácticas. Podemos tener e incluir códigos de ética, podemos incluir principios, podemos incluir tratamiento de cuestiones propiamente, por ejemplo, con relación a temas de género al interior de las propias instituciones, pero lo cierto es que mientras las prácticas no cambien, por más de que se hagan planteamientos de reingeniería institucional,
difícilmente las mujeres podemos ejercer de forma efectiva hacia el interior o hacia nuestros propios cargos de representación. Y lo seguimos viendo, cuando las candidatas finalmente acceden, obtienen el puesto de representación, se topan precisamente con la distribución de los contrapesos de poder en la toma de decisiones, y ahí entran otros obstáculos, ¿sí? Es decir, la integración de sus gabinetes es uno de los primeros obstáculos. ¿Quién define esa integración de sus gabinetes? Pues muchas veces son fuerzas políticas, hay que decirlo, comandadas por hombres, ¿sí? Entonces, por más que nosotras tengamos nuestras propias trayectorias, muchos de los intereses políticos todavía hoy en día siguen siendo un tema de discusión de hombres. En segunda, cuando no necesariamente somos, por ejemplo, candidatas, sino somos funcionarias, ¿a qué obstáculos nos encontramos que también constituyen violencia política en razón de género? A la dificultad de poder realizar nuestras labores, porque siempre son cuestionadas. Yo siempre les comparto, por ejemplo, eso, yo tengo dos estudios de doctorado, ¿no? Y soy quizá una de las funcionarias universitarias más joven, y a mí se me cuestiona todo, a diferencia de mis compañeros, todo, aunque yo tenga, digamos, la formación más sólida quizá que otros. ¿Y qué significa eso? Que hay una mirada evidentemente androcéntrica sobre quién tiene el criterio de autoridad. Ese, diría yo, es quizá una de las problemáticas más fuertes del proceso, el criterio de autoridad. Mientras no se cambie dentro de las prácticas institucionales quién tiene criterios de autoridad, y los criterios de autoridad sigan prevaleciendo en manos de los hombres, por más de que nosotros tengamos formación, por más de que nosotras hayamos llegado por plataforma, incluso por trayectoria, porque eso ya es un tema en sí aparte, la construcción de la propia trayectoria política de nosotras es un tema toral. A diferencia de los hombres que están acostumbrados a mentorarse entre ellos, nosotras no nos mentoramos en la política, no tenemos mentorías en la política. Quienes hemos incursionado en ese campo, hay que decirlo, hemos recibido mentoría de otros hombres, desgraciadamente, no de otras mujeres. Y sería por ello importante que las que sí estamos en esos lugares hagamos mentoría para que otras puedan construir trayectorias políticas. Entonces, lo apuntaría desde ahí, que institucionalmente son las prácticas, y que fuera de la institución, el reconocer las trayectorias y los criterios de autoridad que siguen estando en manos de quienes definen las prácticas de poder, pues van a seguir prevaleciendo como obstáculos para que nosotras podamos ejercer nuestros derechos políticos plenamente, porque de eso se trata, del ejercicio pleno de nuestro derecho humano a la política, a estar en ese ámbito, a ejercerlo cabalmente. Surenda, y ya nos lo habían aquí comentado las ponentes, esta de construcción social que se tiene que ir trabajando tanto en lo público como en lo privado, y que tú hablas ahorita con lo de las prácticas que siguen ejerciendo estos pactos patriarcales, que siguen impidiendo que las mujeres lleguen a estos cargos de poder, y también que las siguen violentando y las siguen revictimizando, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente, pues tenemos todavía esos escenarios, y ahora la segunda pregunta que te hago es, ¿qué medidas se pueden implementar para apoyar y empoderar a las mujeres que han sido víctimas de violencia política de género, tanto a nivel legal como psicosocial, y cómo podemos garantizar su plena participación y liderazgo en la esfera política? Ahí vería dos caminos. En el ámbito legal es complejo porque aunque se han tenido avances y existen, digamos, los recursos, difícilmente las denuncias por violencia política han tenido un resultado favorable para las víctimas. Hay que decirlo como es, ¿no? Entonces el grado de impunidad de eso es bastante alto. Y en realidad es bastante alto con relación a los temas de violencia de género, es decir, sigue siendo un tema de la agenda pendiente. Se acciona la maquinaria institucional, pero no hay un resultado de una posible sanción a quienes cometen esas prácticas. Y eso envía un mensaje, de que se puede seguir violentando a las mujeres en el espacio público y que no pasa nada, ¿no? Entonces el entramado legal, yo les diría a quienes un poco nos dedicamos al tema del litigio estratégico también, pues a veces tenemos que hacer uso de eso, de los recovecos que tiene el derecho, con estrategias paralelas a la estrategia jurídico-legal para poder posicionar el tema de una violación a derechos políticos de las mujeres. Y más bien, y ahí articulo la segunda, ¿cómo se arropa una? Justo con la construcción y la organización con otras. En las experiencias que he tenido oportunidad
porque otras compañeras así me lo han permitido, de acompañarlas en esas demandas por el reconocimiento de esas violencias y en consecuencia su sanción, lo que les podría decir es que lo más efectivo ha sido la construcción de alianzas entre nosotras, porque más que esperar del derecho, que es un instrumento patriarcal, y lo dice alguien que es abogada y que hace uso del derecho, pero un uso alternativo, ¿no? Pero siempre digo que no le podemos pedir al derecho que es patriarcal lo que pues el propio derecho nos va a quitar. Hay que entender esa lógica. Si le vamos a entrar a jugar desde ahí, pues hay que entender que va a tener sus limitaciones y que lo que hay que hacer es apostarle a la organización entre nosotras, a la articulación. Y en el litigio estratégico un poco es lo que se hace. Se acompaña el instrumento o la formación, digámoslo, la incidencia legal con acciones de incidencia política, posicionar en medios lo que está pasando, articular redes de apoyo, que eso es fundamental. Yo diría que casi la mayor parte de los casos que han ocurrido de violencia política, si bien no han tenido un cauce legal que implique el reconocimiento de la calidad incluso de víctima de la propia mujer que ha sido violentada, lo que sí es que ha logrado articular esfuerzos de otras mujeres para posicionar en las agendas, que eso es importante, el posicionamiento político en las agendas. Si no hubiera ese posicionamiento político no tendríamos una mesa como estas. Ese es el reconocimiento que hay que hacer de la fuerza de generar sinergias entre nosotras, que posicionamos en agendas. Y las agendas son las que permiten la construcción y la modificación del entramado del aparato institucional y del propio entramado legal. El tema es que, por ejemplo, pues seguimos demandando de quienes atienden estos asuntos que los atiendan con perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Y hay que decirlo de manera muy clara, a veces no hay la formación para atenderlos desde ese horizonte. Más en los casos de violencia política en el que entran en juego muchas autoridades que les ha costado entender qué le toca hacer a cada una y a cada uno de ellos cuando existe una denuncia en esa materia y desgraciadamente hay que decirlo, pues ha cobrado vidas, ¿no? Ha habido feminicidios por razones de género y por violencia política. Pero de ahí también decir que lo que hemos rescatado muchas de nosotras han sido las alianzas y eso es lo que yo fortalecería justamente en la narrativa, la construcción horizontal de alianzas entre nosotras que no implica que seamos las mejores amigas, hay que decirlo, es estratégico. De la misma forma que los hombres hacen política, pues nosotros hemos de aprender a hacer política desde las mujeres, no a reproducir las lógicas de la política patriarcal y eso nos cuesta mucho a veces entenderlo. Muchas gracias, Surenda. Y eso nos invita a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se puede fortalecer y aplicar de manera efectiva las leyes y normativas existentes para prevenir y sancionar la violencia política de género? Pues veo también en esta pregunta que es bastante compleja porque por lo que acabo de decir, ¿no? La expectativa de a quienes le apostamos que decidan sobre los procedimientos que entablamos. Pero también que a veces no queremos empujar cuando no los hacen. Yo que les diría que he visto que no pasa. Iniciamos un procedimiento legal y la autoridad no actúa y no le exigimos a la autoridad que actúe a través de los mecanismos. Yo diría, por ejemplo, una de las cosas que habría que empezar a hacer nosotras como mujeres es denunciar en las contralorías a los funcionarios que no hacen su trabajo, ¿sí? Que no actúan con perspectiva de género porque es causa de responsabilidad administrativa. Y los órganos internos tendrían que sustanciar eso. Es una pena porque tenemos que, además de estar denunciando la violencia que vivimos, pues también hay que decirlo, la violencia institucional de no activar los procedimientos que se tienen que hacer. Y la segunda, que no es menor, que pues cuesta bastante entender que se asuman cargos sin la formación. Y si se van a asumir sin la formación, pues tendría que haber el compromiso de formarse. Y perdón, eso no debe de dar tregua a las curvas de aprendizaje. En estos espacios no hay tiempo para curvas de aprendizaje. Nos está costando la vida a las mujeres y nos sigue costando la falta de representación, ¿sí? Yo puedo entender que a lo mejor la cabeza de los espacios no necesariamente tenga formación, pero se hace de un equipo que lo tenga. Y ese sería algo que tendríamos que estar exigiendo de manera muy efectiva, que quienes están para garantizarnos los procedimientos cuenten con los perfiles y que si no van a cumplir su trabajo, pues que también nosotros como ciudadanas empecemos a accionar esos otros mecanismos de exigibilidad ciudadana como la responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de la función que tiene encomendada a alguien. Yo les puedo decir por experiencia en los asuntos que llevo, que haciendo eso le mueven.
Muchas gracias, Urenda. Y efectivamente, pues como decíamos ahorita, de los textos a los contextos, ¿no? De los dichos a los hechos, hay recomendaciones de la ONU que dicen en materia de violencia contra la mujer que ya hay muchas leyes, que ya hay mucha normatividad, que ya lo que ahora ocupa es aplicar la normatividad, ocupa implementar estas estrategias para que pues se defienda a las víctimas y se aplique la ley como está establecida. Pero esta memoria violeta nos obliga también a recordar desde las sufragistas, desde todas las luchas políticas y sociales que se han hecho en nuestro país, porque lo que no se nombra no existe para poder alcanzar esta representación política e igualdad sustantiva en los cargos públicos del poder y para poder también incluso pues institucionalizar, ¿por qué no?, ¿verdad?, lo que son leyes que pues impidan que los agresores lleguen a ocupar estos cargos públicos. Incluso por ahí hay elementos de teoría política que habla de lo que es el concepto de la feminocracia, como es esta concepción, ¿no?, de la democracia con ojos violeta, con gafas violeta. Entonces, con todas estas reflexiones que ahorita hemos expuesto todas nosotras, quisiera pedirles a cada una de las panelistas que dieran sus últimas conclusiones de este foro. Empezamos acá con la maestra Zelandia, por favor. Gracias, Mónica. Pues ahorita que escuché a Urenda, así dije una pedrada para las autoridades. Con respecto a lo que estuvimos comentando antes de que te incorporaras, doctora, decíamos precisamente que para el caso de las autoridades electorales, hablo por parte del Instituto Nacional Electoral o por parte de la autoridad electoral en la entidad federativa en la que nos encontramos, estamos efectuando diversos esfuerzos y haciendo lo que nos toca hacer para efecto de garantizar que las mujeres que son víctimas de violencia política reciban la atención adecuada, sean canalizadas ante las instituciones que deban conocer, en su caso de otorgarles el apoyo psicológico, etcétera, y por nuestra parte, pues implementar los procedimientos de manera correcta para turnarlos ante la autoridad que deba resolverlos. También comentábamos que contamos ya con legislación que establece estos procedimientos precisamente y además ahora tenemos protocolos para la recepción de quejas que tienen que ver con violencia política. Tenemos normas establecidas para la atención de primer contacto, tenemos personal certificado en atención de primer contacto para brindar todo esto y pues en ese sentido creo que el mensaje final que yo podría decir sería invitar a todas las mujeres, a todas las personas que participan en el proceso electoral, personas mujeres que sufren ese tipo de violencias, que acudan ante la autoridad y que los vamos a recibir, vamos a escuchar las denuncias y vamos a tramitarlas como deben ser tramitadas, vamos a emitir las medidas de protección, las medidas cautelares que se requieran para suspender, para detener estos actos que pudieran constituir violencia política y continuaremos en este sentido para efecto de lograr, pues por una parte concientizar respecto de la existencia de este tipo de conductas, lograr que existan sanciones. También debo señalar que si hay sanciones, si se han emitido sanciones en cuestiones de violencia política, diversas sanciones, la gran mayoría por lo que hace a los asuntos que estamos o que hemos tramitado en el Consejo Estatal Electoral y que han sido resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, sí se han emitido las sanciones respectivas. Entiendo lo que comenta la doctora Urenda en el sentido de que quizá no tengan esta sanción que esperaríamos, que sería que todas las personas que son sancionadas por violencia política pues no pudieran participar de entrada en un proceso electoral. Ya tenemos también un avance que se implementa en la Constitución Federal en el sentido de que todas aquellas personas que sean sancionadas penalmente por el delito de violencia política no pueden participar, no así en el caso de las personas que sean sancionadas por la vía administrativa, es decir, en el caso de los procedimientos que como Consejo Estatal Electoral tramitamos y que son resueltos por los tribunales electorales, si alguien es declarado culpable de cometer una conducta de este tipo, puede aún así seguir participando en la contienda política, no así cuando son sentenciados penalmente, pero creo que pues hacia allá deberíamos caminar para lograr las reformas necesarias para que esto también en su caso sea sancionado y no se permita tampoco por la vía administrativa que las personas que cometan este tipo de actos puedan ocupar cargos públicos
o cualquier otro empleo o cargo en los órganos electos. Así que bueno, sería mi mensaje final. Denunciemos, combatamos la violencia, apoyemos a las mujeres y participemos. Gracias. Muchas gracias, Elandia. Maestra Rebeca. Bueno, pues yo concluiría diciendo, miren, bajo un principio constitucional, el principio de paridad, ahí está. El que aparezcamos el mismo número de mujeres y de hombres en la arena política, ahí está. Creo que la lucha es que esa igualdad pues no solamente sea descriptiva, sino que sea sustantiva, que sea efectiva en el mismo ejercicio de los derechos político-electorales versus los hombres. Creo que es muy importante ejercer la política cuando se logran ocupar esos espacios como mujeres. No ejercer la política, ahorita decía la maestra Urenda, los mentores, también los hombres si asesoran a las mujeres cómo hacer política, pues aprendemos a hacer la política de forma patriarcal. De esta forma, pues que nosotros también podemos hacerlo y construir como mujeres desde esta visión que tenemos de todo el contexto político, económico y social. Creo que es un punto importante a destacar. Primero, el reconocimiento de la violencia política en razón de género. ¿Por qué se nos violenta por ser mujeres participando en estos espacios tan públicos en los que hemos escalado? Ya la paridad, ya el tema de la presencia de los cuerpos de las mujeres, eso ya no para, eso llegó para quedarse. El tema es cómo nos vamos a desempeñar en esos espacios y cómo las instituciones van a lograr deconstruirse, la sociedad, las instituciones y desde la vida privada también. Este es un trabajo inacabado en el que tenemos que una doble carga, que no me gusta tanto decirlo, pero una doble carga, porque también nosotras las mujeres que nos hemos formado desde la vida privada en un sistema patriarcal nos hemos deconstruido y estos espacios para eso sirven, para difundir también la igualdad entre mujeres y entre hombres. Yo cerraría con empoderar a las mujeres desde el conocimiento. Creo que no hay otra forma de empoderarnos desde el conocimiento, apropiarnos específicamente cada cual de las herramientas que necesitamos y aportarlas en lo colectivo, justo para que sea un empoderamiento social de las mujeres. Otra vez reitero el respeto que tengo por las mujeres que participan en estos espacios públicos, no solamente ya desde una candidatura, desde una campaña, desde la función pública, porque, entre comillas, tenemos mayores retos para lograr el desempeño. No solamente es la capacidad que tenemos de lograrlo, sino esas subjetividades, esos micromachismos, esas cuestiones invisibles que atentan contra legitimar y reconocer nuestras capacidades en el trabajo. Yo concluiría también con el tema que toqué con respecto de que hay un andamiaje, hay una normatividad, hay toda una legislación atomizada para proteger los derechos humanos de las mujeres y específicamente en el contexto político. Bueno, entonces no solamente es que existan estas normas para que se obedezcan por el temor a perder algo en el caso de los hombres, ¿me explico? Sino que también se deconstruye una sociedad en donde no se violenten a las mujeres por ser mujeres y que se reconozca que si las mujeres y los hombres participamos en una vida política, pues estamos construyendo la democracia. Sería mi conclusión. Muchas gracias, Rebeca. Urenda. Gracias. Pues lo cerraría quizá con tres ideas y recuperaría también lo que han comentado mis colegas, ¿no? La primera es que creo justo que hay que afinar la legislación, puede estar, sin embargo coincido en que está fragmentada y está fragmentada la atención integral. Y los recovecos que puede tener, porque ahí, por ejemplo, yo diría, la Corte se ha pronunciado de manera muy clara en que en los procedimientos administrativos sancionadores aplican extensivamente, más no analógicamente, los principios del procedimiento penal. Entonces, también habría que ver la manera de impulsar criterios de interpretación en los tribunales electorales que justamente fueran tendientes a eso, a una garantía de protección, de entender cómo operan los procedimientos administrativos, ¿no? Y ese es un tema de discusión constitucional. Pero bueno, lo pongo sobre la mesa porque es fundamental también decirlo. Como abogadas que somos, ese es un tema ahí pendiente, ¿no? El otro tiene que ver con la participación política de las mujeres y ahí me centraría mucho en lo fundamental y crucial de seguir apostándole por la organización política de las mujeres. Y cuando hablo de organización política de las mujeres no estoy hablando
de la participación en partidos, no estoy hablando necesariamente de hacer una organización de la sociedad civil. Hablo de la posibilidad de encontrarnos entre nosotras con nuestras diferencias y, como lo dije hace un rato, construir agenda. ¿Qué significa construir agenda, colegas? Significa entender que pese a la heterogeneidad de lo que somos como mujeres, tenemos la posibilidad de encabezar o de poder posicionar esos temas que nos son comunes. Y yo sí veo en la agenda, y no digo nada más mexicana, sino latinoamericana, 3 temas de la agenda política de las mujeres. Nuestro derecho a una vida libre de violencia, donde entra desde luego vivir y ejercer plenamente todos nuestros derechos, incluidos nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a decidir, que es una condición sine qua non, sí o sí, ¿no?, para tener autonomía como mujeres. Y el otro es el tema de la agenda política, ¿sí? Esos son los grandes temas torales, y sobre esa agenda tendríamos que estar construyendo organización, insisto, y esa organización no tiene que ser formal, pero sí tendría que permitirnos tener espacios en donde nos encontremos y en donde posicionemos esas agendas, porque en la medida en la que no le apostemos a la organización desde abajo y plural de las mujeres, sino le apostemos más bien a la organización política formal, insisto, seguiremos reproduciendo las lógicas de la política patriarcal, y esa es la lógica que hay que romper, ¿no? Hacer otras formas de política, y eso es a lo que no nos hemos querido aventurar a hacer muchas. Y por último, y no menos importante, que seguramente ya lo dijeron mis colegas en la mesa, pues un tema que no me parece trillado, aunque la gente pueda decirlo, que son el tema de las medidas afirmativas. No va a haber reducción de desigualdad en tanto no entendamos que no hay piso parejo. Y ese piso parejo, cuando decimos de la igualdad, que demandamos la igualdad en el ejercicio de derechos, hablamos precisamente de eso. Las mujeres tenemos en México menos de 100 años votando, 100 sí aquí en San Luis con sus recovecos, pero ejerciendo el voto no es el único derecho político, ¿sí? Ejerciendo plenamente nuestros derechos políticos menos de una década en el reconocimiento legal. Y eso también se traduce, colegas, en la falta de prácticas para hacer política, ¿no? Y mientras no haya medidas afirmativas para entender que sí es necesario todavía impulsar que haya más mujeres, aunque no necesariamente tengan agenda feminista o de género, el que no entendamos que es importante comprender que tendríamos que estar optando, por ejemplo, en la organización de los partidos, que sigue siendo un tema de resistencia, ¿no? Sigue siendo un tema de formación de resistencia, la incorporación de mujeres en los espacios tradicionales. Entonces, creo que esos 3 temas torales me parece que no pueden soslayarse necesariamente en una discusión amplia y sobre todo de cara a lo que viene, porque creo que de cara a lo que viene sí tendríamos que tener una fuerza organizativa de decirle a las compañeras, bueno, aquí estamos para apoyar en lo que se pueda apoyar, ¿no? Pero también de decir que las necesitamos en esos espacios y que no basta con que sean candidatas. Yo aquí veo que hay algunas candidatas, es que tengan agenda de las mujeres, porque si no, pues cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género. Muchas gracias, Surenda. Y efectivamente, pues hay que hacer otras formas de hacer política, porque estas malas prácticas del patriarcado incluso nos han dividido, incluso nos han puesto en enemistad unas con las otras, y arrieras somos y en el camino andamos, ¿verdad? Y muchas veces nos encontramos, y hay que decirlo, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Hay que decirlo que pues el patriarcado siempre va a querer darnos estas narrativas de que ella es la mala, ella es la que está en contra de ti, ¿verdad? Y aplica tanto en lo privado como en lo público, y no me van a dejar mentir todas las aquí presentes, que tanto en lo privado esa es la narrativa y en lo público también, o esto es un complot, ¿no? Esto es en contra de mí, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con estas narrativas, saber identificar que provienen de esta violencia machista, y que hay que identificar también, incluso que hay personas del sexo masculino que se identifican como aliados, pero no lo son, ¿verdad? Entonces también hay que incluso lo que quieren es ocupar esos espacios con temas de masculinidades que son para las mujeres, y ellos quieren ser los protagónicos de este tipo de espacios, ¿no?, que nosotras hemos abierto a la reflexión. Y para ello, pues bueno, concluyo con estas reflexiones de que hay que apoyar
apoyarnos, que hay que hacer aliadas, de que no dejemos de ser rivales para ser aliadas. Aliadas, ya el concepto de la rivalidad que quede en la historia, como que lo recordemos así, algo muy lejano, y que ahora nos veamos como aliadas, tanto en lo público como en lo privado. Ahora paso a hacer algunas preguntas que el público nos está haciendo y que quien quiera contestar la pregunta, pues pueden levantar la mano, según la que ustedes elijan. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí sobre la mesa dice: en este proceso electoral, ¿cómo se van a proteger a las candidatas a algún puesto de elección popular? Quien la quiera contestar, así las vamos mencionando y las van contestando. ¿Cómo se va a proteger? Bueno, una de las formas para garantizar protección se encuentra prevista por la legislación y consiste en que toda la persona candidata, sean mujeres, sean hombres, soliciten protección ante la autoridad electoral y pues la autoridad electoral asiste de manera mensual, quincenal, a una mesa de seguridad estatal en la que se hará del conocimiento de las autoridades de seguridad pública, de las autoridades que tienen en sus manos la seguridad pública en el Estado, de estas solicitudes para que a su vez establezcan el análisis de riesgos para ver en qué términos se proporciona esta seguridad. Esto se está haciendo a nivel federal como a nivel estatal, para el caso de San Luis Potosí, y esa es una forma de hacerlo. Y pues la otra que considero es importante consiste en la difusión de información en general en materia de las conductas que pudieran consistir en violencia política de género en contra de las mujeres, para que de manera general se tenga conocimiento de este tipo de conductas y de las herramientas con las que cuentan las mujeres para defenderse con respecto a este tipo de conductas. Serían las dos cuestiones que comentaría. Gracias. Otra pregunta: ¿es necesario un nuevo revisionismo histórico con perspectiva de género para comprender mejor los medios para prevenir la violencia política hacia las mujeres? ¿Quién levanta? Es más afín, ¿no? Pues no necesariamente como un revisionismo histórico. Me parece que hay conciencia histórica en muchas de nosotras sobre lo que nos ha implicado la participación política. Yo creo más bien que lo que tendríamos que tener muy en cuenta es hasta dónde hemos avanzado y qué sigue pendiente en ese avance. Y creo que aquí lo hemos estado diciendo, ¿no? No bastan las reformas legales, porque efectivamente es como en la discusión del tema de igualdad que decíamos, y de ahí desde donde se desprenden las medidas afirmativas. No basta el reconocimiento de la igualdad formal si no se entienden que se tienen que generar condiciones materiales, es decir, igualdad material, y efectivamente también igualdad estructural, que es reconocer que existen esas brechas históricas de acceso, que por eso están los entramados institucionales dificultando el acceso de las mujeres, y que en ese sentido pues habría que apostarle más bien a visibilizarlas, cuáles son esas condiciones estructurales y materiales que necesitamos. Las materiales son justamente lo mínimo que requerimos, y ya estoy hablando de un mínimo, ¿no? Pero lo mínimo que requeriríamos para ejercer nuestros derechos, y en este caso nuestros derechos políticos, o sea, lo mínimo que tendríamos que tener como mujeres para poder garantizar, ¿no? O sea, ya no hablemos, por ejemplo, de las candidaturas formales, hablemos, por ejemplo, de quienes, como decíamos hace un rato, estamos en la función pública. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para poder desempeñar bien nuestro trabajo? Pues que se respete, como lo dije hace un momento, por ejemplo, de entrada nuestro criterio de autoridad, ¿sí? Porque mientras no se respete nuestro criterio de autoridad, no se nos permite la toma de decisiones, y a eso me refiero con esas condiciones materiales, porque esas son las que hay que llevar al nivel de exigibilidad. Entonces, más que una revisión histórica, es cómo esa revisión histórica nos permite entender en el presente qué cosas hay que cambiar material y estructuralmente para que podamos ejercer plenamente nuestros derechos políticos. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, únicamente añadir, justo por esa revisión histórica, justo por ese análisis de estas violencias estructurales, es que en su momento podemos concluir con la herramienta científica de juzgar con perspectiva de género.
Realmente lo que hoy estamos aplicando es una delicia, es un privilegio, es ya todo condensado hasta con pasos metodológicos de cómo se debe de hacer según el caso concreto, pero es el resultado de la demanda, de la denuncia, de lo fáctico, de la realidad social. Sin duda que lo que ya tenemos es lo que tenemos que visibilizar, cómo lo debemos aplicar, con qué mirada. Siempre, por supuesto, observando, tenemos diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos hablado mucho aquí con respecto de la deconstrucción, pero creo que lo más importante no es aplicar el método un ABC, sino desde dónde nos deconstruimos para aplicar con perspectiva de género los tipos de violencias que vivimos las mujeres. Si tenemos esta mirada que ya está recopilando, insisto, todo el conocimiento a través de la historia, es oro molido, de verdad que yo opino que a las leyes no les falta nada con que se apliquen como deben de ser y como lo dije anteriormente, que cada quien haga lo que le toca. Sí creo que debe de haber una difusión importante, no con el ánimo de ser una sociedad belicosa, pero sí una sociedad informada que puede coadyuvar en prevenir la atención de la violencia hacia las mujeres. Lo que hoy tenemos creo que es mucho y podemos ir por más, pero lo importante es que no únicamente estemos dentro de la norma contemplado, que tengamos un método, que la Corte se pronuncie, que los tratados internacionales se firmen, sino que se adquiera el conocimiento y que se aplique, es como muy trillado el conocimiento sensible. Aquí no necesitamos sensibilización, necesitamos concientización de lo que hay que hacer y más aún cuando somos garantes de los derechos humanos de las mujeres. Y luego, cualquiera, y también que esté informado cualquier persona que puede incurrir en la violencia de género hacia las mujeres por estar dentro del ámbito político. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué causa la violencia política? ¿Quién la responde? Pues es la pregunta, porque es la misma, y no quiero decir la misma causa, pero sí es una causa estructural. La violencia de género es la causa estructural, ¿no? Las desigualdades basadas en el género son las causas estructurales de la violencia política. El tema justamente es entender las lógicas de manifestación de esa violencia política, porque cada una tiene sus lógicas, ¿no? La violencia feminicida tiene sus lógicas, la violencia sexual tiene sus lógicas, la violencia política, entendiendo justamente que se traduce en la exclusión histórica de las mujeres, de la participación de lo público, o sea, la asignación del rol histórico de las mujeres a lo privado, y que en consecuencia la lectura histórica es que somos transgresoras por estar incluso ahorita aquí hablando, ¿sí? Sí. Esto es una transgresión al status quo. Y hay que darle la lectura justamente de lo que eso implica en el espacio simbólico y estructural. Entonces, es muy compleja porque atender a eso, sobre el origen de la violencia de género, pues se ha escrito bastante en los estudios de género, pero justamente me quedaré con una reflexión de Rita Segato cuando ha dicho que en la medida en la que pongamos en el centro de la mesa, que centralicemos el problema de la violencia de género, vamos a entender muchas de las lógicas del resto de la violencia, ¿sí? Y empezaremos también a entender creativamente cómo desmontar esos mandatos, concretamente el mandato de la masculinidad que genera las prácticas de violencia, en este caso política. Muchas gracias, Surenda. ¿Alguien más que quiera dar respuesta a esta pregunta? No, ya la contestó muy ampliamente la doctora Urenda. La última pregunta que nos hace el público es, ¿en qué consiste el proceso y duración y cuando existe una denuncia o queja de violencia política contra la mujer, qué institución resuelve? Pues el procedimiento consta de 2 etapas. La primera es la presentación de la denuncia por parte de la mujer víctima de violencia política. La denuncia se puede presentar ante el organismo electoral, en este caso ante el CEPAC, ante el Instituto Nacional Electoral, ante cualquiera de nuestros órganos desconcentrados, me refiero a nuestros consejos distritales o municipales o ante los consejos distritales del INE. La autoridad tiene la obligación de canalizarla ante el órgano que deba conocer. Una vez que se recibe la denuncia, se atiende a la persona víctima, se aplica un cuestionario para conocer el riesgo en el que se puede encontrar la persona víctima, se dictan medidas de protección, así como medidas cautelares en su caso, y se inicia con la investigación.
Una vez que se concluye la investigación, se remite al Tribunal Electoral y esta es la segunda etapa en donde el Tribunal Electoral emite una sentencia respecto de esta denuncia. Y bueno, la duración es variable dependiendo de la investigación que se deba hacer con motivo de las conductas que se denuncien. Pudieran ser conductas que tienen que ver con difusión de cuestiones en redes sociales, por ejemplo, que generalmente son las que podrían llevarnos un poquito más de tiempo, pero también pueden ser conductas difundidas a través de otro tipo de propaganda, como medios impresos, como bardas, etcétera, o incluso actos públicos que pudieran desarrollarse en algún evento público de algunas personas, de candidatas, candidatos, partidos políticos, de la ciudadanía en general, etcétera. Así que la investigación o la duración de la investigación dependerá del tipo de conducta que se denuncie, pero en realidad son procedimientos sumarios. Sobre todo la emisión de las medidas de protección es algo sumario, se emiten de manera casi inmediata a que se reciba la denuncia, porque se tiene que proteger la dignidad y la vida de las personas que acuden a presentar una denuncia. Muchas gracias, pues por el momento se han agotado las preguntas y bueno, quiero cerrar este foro agradeciendo a las panelistas que nos acompañan y pues bueno, con las últimas reflexiones del foro que dice, hay que hacer otras formas de hacer política, hay que hacer política con perspectiva de género, con gafas violeta y pues esto es un llamado a la acción por la igualdad de género en la política para combatir a las violencias políticas en razón de género, acompañar a las víctimas, formar a las mujeres, ser mentoras de mujeres políticas y evitar que los agresores accedan a los cargos de poder. Esos son los retos. Las áreas de oportunidad pues también están las dirigencias de los partidos políticos, en las presidencias municipales. Todavía nos falta mucho por lograr para tener la paridad en todo, pero vamos avanzando y pues bueno, con estas aliadas como las que tenemos aquí en este panel, pues lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder lograr. Entonces por mi parte sería todo y muchas gracias a todos por su acompañamiento en este foro. Gracias. Gracias. Solicito por favor a la doctora Paloma Blanco López, presidenta de nuestro organismo electoral, que pase al frente. Nos ha estado acompañando durante el desarrollo de este foro como parte del público. Entonces le solicito acá su presencia para la entrega obviamente de los reconocimientos a las personas que participaron el día de hoy con sus conocimientos, con su experiencia en este foro y bueno, también el agradecimiento para la moderación. Muchas gracias. Bien rápido, solamente para agradecer a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en primer lugar a nuestras panelistas y a todas y todos ustedes por esta tarde que dedicaron para escuchar y reflexionar sobre estos temas que no dejan de ser importantes, que no dejan de ser necesarios. En esta ocasión es en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, pero en el marco de todo el proceso electoral, en el concurrente y en el local, será necesario y urgente seguir hablando de violencia política hacia las mujeres en razón de género. Y bueno, el reconocimiento, me voy a permitir darle lectura solamente a uno para poder entregar a nuestras panelistas. Dice así: el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí otorgan el presente reconocimiento por su destacada participación en el Foro de Inclusión, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el marco del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, San Luis Potosí, al día de la fecha. En ese sentido, me voy a acercar para hacer entrega. Gracias. La magistrada Rebeca Anastasia Medina García. Gracias. Y por supuesto a nuestra querida doctora Urenda.
Gracias, agradecemos a las personas que hoy nos acompañaron. Distribuimos algunas encuestas para conocer su opinión respecto a estas actividades. También a las personas que nos acompañan en la transmisión les vamos a compartir una liga para que por favor por ahí respondan a estas encuestas. Y agradecemos al público, destacamos la presencia de la Fiscalía Especializada en materia de atención a delitos electorales que nos estuvieron acompañando en esta actividad, bueno, de las diferentes instituciones que hoy están acá. Gracias.